Amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día y vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por la bendición de esta mañana. Gracias Señor amado por tu presencia. Gracias por tu asistencia. Pero en este momento invoco la presencia de tu Espíritu Santo para que el mensaje de esta tarde, Señor, sea expuesto a través de mis labios, pero sea transmitido a través de tu Espíritu Santo. Ayúdame, oh Dios, asísteme, Señor, en este momento. Necesito de ti. Sin ti las cosas no pueden surgir bien, Señor. Por eso necesitamos apoyarnos en ti, porque tú eres, oh Dios, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, a los cuales tú has elegido para este día. Permite que el mensaje que van a escuchar sea un mensaje de edificación, de enseñanza, y que por medio de este mensaje, oh Dios, la vida de cada uno de ellos pueda ser cambiada, Señor, y transformada para mayor fe, Señor, y seguridad de que tú estás con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Padre, te bendigo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, el tema del mensaje de esta tarde es: levántate y pasa este Jordán. Vamos a leer en Josué, en el capítulo 1. Pero quiero decirles de que quiero tomar, o he tomado, las palabras del versículo 2 como el tema del mensaje. Levántate y pasa este Jordán. Estas palabras, amados hermanos, son muy importantes. Posteriormente ustedes verán por qué. Y como trasfondo, la Biblia dice que el pueblo de Israel recibió la promesa, y estando en el lindero de Cades Barnea, ya listos para cruzar a la tierra prometida, algo sucedió. Algo sucedió. Después de que ya tenían preparado todo, ya los preparativos estaban hechos, listos únicamente para la señal, algo sucede. ¿Qué sucedió? Ya usted lo sabe. El líder con quien caminaron, con quien salieron de Egipto, que los guió, había muerto. Pero recordemos, amado hermano, de que Dios siempre va adelante. Dios siempre tiene un sustituto calentando cuando el otro está funcionando. ¿Verdad? Hay ocasiones en que Dios comienza su propósito con una persona, pero lo concluye otra, porque no siempre Dios inicia el propósito con una persona y esa misma persona termina. No siempre es así. Por eso Dios siempre tiene preparado a alguien que está en la banca, por decirlo así. Ya ve que en un equipo de fútbol están los titulares, pero hay siempre un número de ellos que está en la banca, que están de refuerzo, por decirlo así, porque no se puede detener el partido. Tampoco la comisión y el propósito de Dios no se puede terminar así por así. Por eso Dios siempre tiene a alguien que está preparando para que cuando el que inició termina, continúa. Esto es como un maratón. Usted se da cuenta que es un maratón. El que inicia la carrera con la antorcha no es el mismo que la termina. ¿Verdad? Es así. Entonces, Moisés murió y Dios le dice a Josué:
levántate, pasa este Jordán. Cabe mencionar, amado hermano, de que cruzar o pasar en un río, simbólicamente o tipológicamente, habla de transición, como cuando un gobierno sale y otro entra. A eso se le llama transición. Y cuando hay una transición, significa, ¿verdad? Significa que en la transición van a haber cambios, van a haber metas nuevas, van a haber proyectos nuevos, van a haber propósitos nuevos, pero también van a haber batallas nuevas. Eso se llama transición. Y nosotros, amados hermanos, como cristianos, debemos o necesitamos esa transición, que significa avances con nuevos retos, con nuevos desafíos. Usted se da cuenta, las personas que viajan de diferentes países indocumentados para los Estados Unidos, cuando llegan al Río Grande, ¿qué significa? ¿Qué representa ese río para ellos, para estas personas? Aparte de esperanza, significa un cambio de vida, ¿cierto o no? Porque cuando ellos están al lado de México, ellos aspiran cruzar ese río, porque al otro lado del río está la tierra prometida que fluye leche y miel, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel, que cuando Dios le dice a Josué, levántate y pasa este Jordán, era una transición donde iban a tener muchas batallas, conflictos bélicos, pero también iban a tener la promesa de Dios. Ahora, la pregunta en esta tarde es, amado hermano, ¿está usted satisfecho, conforme con el crecimiento o madurez que ha adquirido en cuanto a su crecimiento espiritual? ¿Está completo en cuanto a sus propósitos? De hecho, déjeme decirle, tengo un tema muy excelente, muy importante. Si usted no ha alcanzado sus metas, le voy a decir, sabemos de antemano que nosotros no vamos a alcanzar las metas acá. Pero si usted lleva un vaivén en cuanto a su vida espiritual, está por años dentro de una congregación, yo le digo a usted que Dios quiere que crezca, no que envejezca. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cristianos, amado hermano, que envejecen dentro de una congregación, pero no crecen espiritualmente. Por eso es que Dios quiere que crezcamos, no que envejezamos. Y la retórica es, ¿está conforme con el crecimiento o madurez que usted tiene? ¿Ha logrado su meta para decir, yo ya estoy tranquilo, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya logré el cometido, ya logré el propósito de Dios? ¿Lo puede decir? Yo creo que no. Yo creo que nadie puede pensar que ha logrado la resolución de sus metas. Pues aún el apóstol Pablo en Filipenses 3:13 dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo, o sea, continúo. ¿Sabe por qué
qué el apóstol Pablo le dice esto a los filipenses? Porque habían cristianos que estaban predicando que el cristiano sí puede alcanzar la plenitud de la perfección aquí en la tierra. Y Pablo refuta esa ideología. Y dice, no, aquí no vamos a alcanzar la perfección de la meta. La meta va a seguir siendo para nosotros lo que nos va a llevar, lo que nos va a encaminar hasta el final. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta, la meta que nosotros nos hemos trazado, esa meta va a extendernos hacia adelante y debemos de proseguir. Estoy hablando, amados hermanos, de crecimiento, de desarrollo, de avance espiritual, porque creo que es muy necesario. ¿Por qué, pastor? Porque Gálatas capítulo 4 versículo 1, vea lo que dice: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. En otras palabras, el cristiano fue puesto para administrar. Pero cuando el cristiano no alcanza la madurez, no tiene la experiencia, no tiene la capacidad, por la falta de madurez y crecimiento espiritual, entonces no hay comparación, de nada difiere al esclavo, aunque sea dueño de todo. En otras palabras, amado hermano, nosotros necesitamos crecer, necesitamos madurar en la vida cristiana para poder administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Y cómo? Vean, leyendo el libro de Josué encontraba 7 principios prácticos para crecer y desarrollarse espiritualmente, que si usted los practica, usted va a ver un cambio de vida. Si usted practica estos 7 principios, que son básicos, no son nada del otro mundo, son básicos, lo hemos escuchado muchas veces, se nos ha predicado, pero que por alguna razón lo hemos dejado a la deriva. Ahora, yo quiero decirle, cuando usted se encuentre en situaciones adversas, como enfermedad, desánimo espiritual o de otra índole, usted podrá saber cómo confrontar la adversidad. Vamos a leer del versículo 1 al 9. Y este es el primer principio: conocer a nuestro Dios. Ese es el primer principio, el conocer a Dios. Conocer a Dios no se basa en conocerlo únicamente por el intelecto, o sea, a través de nuestra mente, sino también conocerlo por haber tenido una experiencia con el Dios de la Biblia. En otras palabras, usted adquiere conocimiento intelectual por medio del ginosco y el conocimiento experimental por la parella, que significa conocimiento por la vivencia o por la experiencia. Nosotros necesitamos ambos: conocer por el intelecto, pero conocer a Dios por nuestra experiencia, la experiencia que usted vive día a día por las manifestaciones de Dios en su vida. Cuando usted vive esa experiencia, usted puede decir: yo conozco a Dios. Pero solo de intelecto, no, hermano. La Biblia muestra que los nombres son punto clave porque representan el carácter de la persona. Todos sabemos que Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, ¿verdad? Porque Dios tenía un propósito. Lo mismo pasó con Benoni.
que significa hijo de mi tristeza. Cuando la esposa de Jacob estaba ya dejando ir su último aliento de vida, ella le puso Benoni, hijo de mi tristeza. Pero Dios le cambió el nombre y le puso Benjamín, hijo de mi derecha, hijo de mi fuerza. También Dios le cambió el nombre a Jacob, de tramposo le puso Israel, porque tenía un propósito. Como también, amados hermanos, bíblicamente los nombres encierran un significado grandioso. Por lo que el nombre de Jehová, cuando vemos en el interlineal hebreo al español, nos damos cuenta que se encuentra el nombre de Jehová, aparece como Yahweh. ¿Quién era Yahweh? Yahweh era el Dios a quien habló Abraham, el Dios que caminó con Adán en el huerto, el Dios que habló a Noé. Pero la diferencia es de que Yahweh no se le reveló a ninguno de ellos en la extensión de su nombre. A ninguno de ellos. Al único a quien sí se le reveló fue a Moisés en Éxodo 34, 5, 6. Y dice a la letra: y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él. ¿Con quién? Con Moisés, proclamando, gritando. Significa, proclamar significa gritar, o sea, es un sinónimo de gritar. ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando tenía que ir proclamando en la calle de Nínive, era ir gritando. Entonces dice, proclamando el nombre de Jehová. Dios, Yahweh, en ese momento se manifiesta y da su nombre, Jehová. Versículo 6, y pasando Jehová de delante de él, de Moisés, proclamó. O sea, gritó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces, amados hermanos, vemos que Yahweh se le reveló en la extensión de su nombre solamente a Moisés. Lo vemos en el versículo 6. Sin embargo, algo en lo que debemos de estar seguros y conscientes, amados hermanos, en nuestra vida espiritual, es conocer a Dios por la palabra y conocer a Dios por la experiencia. ¿Se acuerdan de Job? Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La experiencia de Job, él conocía a Dios porque había escuchado de él, pero no había tenido una experiencia con él. Por eso es importante de que nosotros nos demos cuenta de que conocer a Dios no significa únicamente porque leímos en la Biblia Juan 3:16. No. Conocer a Dios es cuando nosotros en carne propia hemos vivido la experiencia a través del encuentro personal que tuvimos con Jesús. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Sabe? Porque la Biblia dice en Oseas capítulo 4, versículo 6: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Pero no dice porque le faltó ayuno, porque le faltó alabanza, porque le faltó vigilia, porque le faltó profecía. No dice así. Dice: mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento se adquiere cuando se nos enseña la palabra. No simplemente se nos predica.
sino que se nos enseña a través del estudio bíblico. Porque déjenme decirle que la enseñanza, que por la enseñanza viene el conocimiento. Cuando nosotros estudiamos los miércoles, que estamos estudiando el libro de Santiago, esa enseñanza viene a servirnos a nosotros porque nos llenamos de conocimiento, porque no es prédica, es enseñanza. Y del conocimiento viene el crecimiento y la madurez espiritual. Por eso es importante que se nos enseñe. No siempre deben de predicarnos, sino enseñarnos. Dios le prometió a Abraham algo que Abraham no contaba con él. Y esto es importante. Esto es importante. Es el segundo principio. Tener fe en la promesa de Dios. Tener fe en la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió darle la tierra prometida a Josué. ¿Ok? Primero se la prometió a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, después a Moisés. ¿Pero qué pasó? Abraham murió. Se la prometió a Isaac. Isaac murió. Se la promete a Jacob. Jacob murió. Se la promete a Moisés. ¿Y luego qué? Se paró todo el proyecto. Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés murió, pero no la promesa. No la promesa, porque el número 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Murió Moisés, pero la promesa continuaba. Porque Dios cumple lo que promete. Por eso esta tarde yo quiero decirle, amado hermano, que debemos de creerle a Dios. Porque en Cristo nosotros hemos sido galardonados o privilegiados de que Dios nos prometió cielo nuevo y tierra nueva. Pero muchos no quisieron esperar, muchos no han querido esperar y van camino a Emaús por no esperar, porque no le creyeron a Jesús. Moisés murió, pero no murió el propósito de Dios. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Son fieles para usted que confía en Dios. Son fieles para usted que obedece la palabra de Dios. Son fieles para usted que tiene convicción. Son fieles para usted que practica la fe viva. Para usted son fieles y verdaderas. Ahora, ¿qué hacer para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros? Lo primero, debemos de creer que el que hizo la promesa es fiel. Segundo, pedirle con fe, sin dudar. Y tercero, esperar con paciencia para poder recibir el cumplimiento de la promesa. Vamos rápido. Tercer principio: confiar en el respaldo de Dios. Josué vivió esas experiencias maravillosas, amado hermano. Él sabía y él vivió cuando él se fue 40 días y 40 noches allá a la montaña.
y oraba en esos 40 días. Josué estaba a metros de distancia de Moisés. O sea, de que Josué sabía de esa experiencia. Josué sabía de que Dios le había prometido a Moisés. Entonces, por la experiencia que él tenía, él confiaba plenamente en Dios y sabía que las mismas palabras que Dios le dijo a Moisés fueron las mismas palabras y la misma promesa que Dios le dio a él. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa fue promesa de Dios para Josué. Y Josué la creyó. Josué sabía que contaba con el respaldo de Dios. Por eso, cuando Dios le dice, levántate y pasa este Jordán, sabía de que lo que iba a enfrentarse allá después del Jordán era difícil. Era difícil, pero Josué estaba seguro de que contaba con el apoyo de Dios, con el respaldo de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amado hermano? Que nosotros como cristianos, antes de tomar determinaciones o tomar decisiones o hacer algo que nos conviene a nosotros, debemos de pedir el respaldo de Dios. Debemos de preguntarle a Dios, Padre, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Cuento con tu aprobación. Si Dios le dice sí, adelante. Porque hay veces que Dios no piensa, o sea, siempre Dios no piensa como nosotros pensamos. Porque Dios puede decirle sí, no o espera. Y muchas veces nosotros asumimos de que Dios nos está diciendo sí, cuando Dios nos está diciendo espera. Y cuando las cosas suceden mal, entonces venimos y hacemos queja contra Dios. Y el Espíritu dice, Dios no te dijo que hicieras esto. Dios no te dijo que le arreglaras maletas y te fueras a determinado lugar. Dios no te lo dijo. Dios te dijo, espera. Nosotros debemos de creer, amados hermanos. Cuando Jesús dijo en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy a la puerta, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hay muchos que no lo creen. ¿Saben por qué? Porque cuando vienen los momentos difíciles, los momentos de desaveniencia, los momentos conflictivos, de frustración, de angustia, de ansiedad, se nos olvida de que Jesús está ahí con nosotros, pasando esa situación juntamente con nosotros. Se nos olvida que Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. No dijo el fin de semana, no dijo de lunes a miércoles, dijo todos los días. Amado hermano, no importa cuál sea la situación por la que usted esté pasando, sea de trabajo, sea de enfermedad, sea de angustia, que no importa el problema. Lo que importa es tener el respaldo de Dios. Lo que importa es de que Jesucristo está allí, a su lado, allí, que no lo vemos y muchas veces no lo sentimos porque vivimos en una carnalidad tremenda, pero Jesús está allí. Y uno de los problemas es que muchos creen en Dios. Sí. Hay muchos cristianos ambulantes que creen en Dios. Pero hay una gran diferencia en creer en Dios que creerle a Dios. Son dos cosas muy diferentes. Usted cree, el diablo cree. Usted le cree a Dios por la experiencia que pasó, que Dios lo levantó o la levantó de una cama cuando el médico había dicho, ya no hay más que hacer. Usted le cree a Dios de que Dios es su sanador.
porque vivió la experiencia. O sea que para que nosotros creamos en Dios, tenemos que pasar por esos momentos difíciles. Porque no es solamente yo creo en Dios, porque el diablo cree y tiembla. Cuarto principio, el esfuerzo y la valentía. Vean lo que le dice Dios a Josué. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. El esfuerzo y la valentía tienen mucho que ver para que nosotros podamos alcanzar, amados hermanos, la benevolencia de Dios. Pero Dios le dice a Josué, en mis palabras: oye, Josué, quiero que te esfuerces, que seas valiente, porque tú eres el hombre que he escogido para que reparta la promesa que le hice a los demás antes de ti. No eran 10 de yuca, no era de soplar y hacer botellas, porque vea, de acuerdo a la historia, eran 600,000 hombres. 600,000 hombres, sin contar mujeres, jóvenes, niños, ancianos y los que no eran judíos, sino que eran extranjeros, pero que habían caminado con el pueblo de Israel. Ahora, se imagina la cantidad de gente. Y Josué, por eso Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque no son 10 de yuca. Si vea, en una familia de tres, cuando mueren los padres y dejan unos chavitos ahí regados, ¿sí? ¡Qué problema! Que hasta quieren partir un penny a la mitad, digo, un centavo a la mitad. ¿Se imaginan? Con 3. Y ahora Josué, que era el responsable de acomodar, de darle la tierra, partes iguales a todos. No era fácil. No era fácil. Josué llevó la responsabilidad, tomó la responsabilidad, porque él sabía que podía depender de Dios. Él sabía que contaba con el respaldo de Dios. Pero usted y yo no somos responsables de repartir una herencia terrenal, pero sí somos responsables de repartir una herencia celestial, una nueva Jerusalén. Usted y yo, y debemos de ser valientes y esforzados, porque se necesita valentía para poder ir a la calle, predicar el evangelio y rescatar a las almas que Satanás tiene como esclavos. Se necesita valentía. Yo recuerdo una de las veces cuando fuimos a evangelizar allá en Londres. Yo estaba a un extremo de la calle, era un bulevar transitable. En el otro extremo, en la esquina, estaba mi esposa. Entonces mi esposa, ahí tartamudeándole en el inglés, va y le predica a un americano. Y el americano le quería entrar a golpes. Le dijo que le iba a romper la cara. Y mi esposa, únicamente con una sonrisita, solo le decía: Jesus love you, Jesus love you. Y el hombre más se enojaba cuando mi esposa le decía eso. Hay que ser valiente para confrontarnos a esos momentos, porque no todas las personas son apacibles. Usted le puede hablar del evangelio y lo puede escuchar, porque tal vez estuvo dentro del evangelio la persona. Pero el que es impío, el que no tiene temor de Dios, cuando usted le va a presentar el plan de salvación, lo único que le ofrece es leño. Por eso hay que ser valiente, porque somos los responsables de ir a administrar y dar la promesa de una nueva Jerusalén.
la tierra celestial. Amados hermanos, quinto principio: obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios. Nosotros somos lectores de la palabra. Nosotros leemos la palabra de Dios, pero no la meditamos. Y como no meditamos en ella, no la podemos poner en práctica. Porque lo que dice la palabra nos queda grande el saco a nosotros. Y cuando hay algo que Dios está hablando a través del Espíritu, le damos vuelta a la página. Pero el quinto principio es obedecer a la palabra de Dios. Versículo 7, mire: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo se lo digo, Josué, diciéndole Dios a José: Josué, vea, si quieres tener éxito, no te preocupes de planificar, no te preocupes de usar tácticas de ataque para vencer al enemigo, porque al enemigo yo ya lo vencí. Pero sí hay una cosa que yo quiero que tú hagas: que me obedezcas en todo. Eso es lo que le dijo Dios a Josué. No te preocupes qué tanto armamento van a llevar, si ellos van a llevar más que ustedes. No te preocupes que ustedes solo son de espada, de cuchillo, de lanzas y de flechas. Ellos van a ir equipados con carruajes. Pero tú no te preocupes, Josué. No te preocupes, ni pierdas el sueño, ni estés haciendo croquis, ni mapas por dónde vas a enviar a la defensiva. No te preocupes por vencer al enemigo, porque el enemigo yo ya lo vencí. Pero sí quiero que tú te dediques a escudriñar la palabra, a retener la palabra y a obedecerla, para que todo te salga bien. Muchas veces nosotros, amados hermanos, dejamos la Biblia a un lado. Y en el mensaje de hoy se decía: ¿para qué fueron inventados o descubiertos los forros para la Biblia? Hay dos razones. Y depende para qué el cristiano la usa. Hay cristianos que lo usan para proteger la Biblia, porque con el sudor de la mano se va deteriorando. Pero hay cristianos que le ponen forro a la Biblia sin ningún dibujo ni nada. Y lo hacen así porque lo que quieren es esconder la palabra. Yo conocí un varón que para subir al templo tenía que subir las gradas. Y él vivía cerca de la casa. Y cuando él venía a la iglesia, traía una chamarra. Invierno o verano. ¿Ok? Traía una chamarra. Se ponía la Biblia acá. Y se la tapaba con la chamarra. Antes de entrar, antes de subir las gradas, él le hacía así. Y cuando supuestamente no venía nadie, corría para subir a la grada. Cuando llegaba a la puerta, se sacaba la Biblia y ya actuaba como cristiano. Muchos cristianos, amado hermano, tienen la Biblia de adorno, no la leen para nada, porque han caído en un estado de emotividades que creen que únicamente brincando, saltando o diciendo tanta tontería van a ir a la gloria de Dios. ¿Por
Porque han dejado de ser cristianos prácticos, dejaron de ser cristianos humildes, ahora se han hecho vanagloriosos. Y ese es pecado, porque están cambiando el ministerio que Dios les dio. Dios lo puso como pastor. Manténgase como pastor. Usted no es evangelista, pero como al evangelista lo reciben hasta con pétalos de rosa, con alfombra roja, eso les gusta. Pero acuérdense, si el llamado fue para ministrar la viña del Señor, quédese allí, aunque coma arroz con frijoles, pero no pretenda querer lanzarse como evangelista, porque ese no ha sido su llamado. Y muchos cristianos que no leen la Biblia, cuando el Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento, pero el Señor nunca dijo, guárdenla en el gavetero, guárdenla debajo de la cama, sino, si me amáis, guardad mi mandamiento aquí en el corazón, aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si usted tiene la Biblia abajo de la mesa de noche, ¿qué va a hacer? Nada. No tiene ningún efecto, a menos que usted la abra, la lea, la medite y el consejo de Dios lo ponga en su corazón. Sexto principio: aferrarnos al libro de la ley. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Los cristianos del 2020 no meditan en la palabra, meditan en su raciocinio, actúan bajo su raciocinio, deciden bajo su raciocinio, y el Espíritu Santo que está en el corazón de ellos lo ha marginado. Y después decimos, ¿por qué, Señor? Y Dios les dice, no me preguntes por qué, pregúntame para qué. Por eso, por la falta de descubrimiento en la palabra, hay muchos fracasos matrimoniales, muchos conflictos sociales, muchas desavenencias con los hijos, porque ya no se ora, ya no se lee la palabra, ya no se medita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es nuestro fundamento en la fe. Es lo que nos va a mantener, la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanto problema en los otros países? Y acá también. En Estados Unidos, desde que sacaron la palabra y la oración de las escuelas, Estados Unidos dejó de ser nación. Será grande en terreno, pero es así espiritualmente. Eso es lo que sucede aquí, en Honduras. Aquí hay creyentes, hay cristianos para empedregar una calle de 20 kilómetros, porque todos son cristianos, todos dicen ser hermanos, pero ninguno tiene temor de Dios. Y son cristianos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos va a mantener, porque es el fundamento de nuestra fe. Y para que haya temor de Dios, nosotros tenemos que volver a la palabra.
Tenemos que volver a la palabra. Pero hoy queremos vivir un evangelio psicodélico. Queremos ser psicodélicos. Pero esto no se debe de cambiar por nada. Así es de que, al buen entendedor, pocas palabras. Séptimo principio: la confirmación de Dios debe de ser real siempre, hermano. Es real, pero nosotros debemos de confirmar siempre a través del Espíritu Santo que Dios está en medio de lo que queremos realizar. Y la expresión, mira que te mando que te esfuerces, versículo 9, y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero esa expresión, Dios le dice: Josué, yo te confirmo que mi presencia estará contigo a donde quiera que tú vayas. Yo sé que es una tarea difícil, pero yo te fortaleceré. Yo voy a estar allí contigo para tratar de enderezar este pueblo. Pero yo voy a estar contigo y yo te lo confirmo. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Podemos nosotros decir, si Dios por nosotros, quién contra nosotros? Depende. ¿De qué, pastor? Depende de la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque hay que ver la relación que usted tiene. Si usted tiene relación de sierva, o tiene relación de novia, o tiene relación de esposa. ¿Qué relación tiene usted con Dios? ¿De novia? ¿Amorosa? ¿Tierna? ¿De esposa? ¿Abnegada? ¿Siempre atenta? ¿O de esclava? ¿Qué relación tiene usted con Dios? Porque si usted no medita en la palabra, no medita en el consejo de su amado, usted es esclavo. Por eso cuando Dios le dice a Josué: yo sé que la tarea es difícil, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo te voy a sustentar, yo te voy a fortalecer. ¿Cómo podemos tener confirmación de Dios si ni siquiera oramos? ¿Qué relación podemos tener? Concluyo con esto. Amados, levantémonos, pasemos el Jordán. Dijimos de qué significa: cambios, nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos retos. Pero si practicamos estos 7 principios, vamos a ser cristianos victoriosos, y entonces vamos a tener la seguridad cuando Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sustentaré, siempre. Con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros practiquemos estos 7 principios, su vida va a dar 180 grados de cambio. Y entonces usted podrá decir lo que dijo Isaías 41:10. Que Dios les bendiga. Recuerde, el día miércoles estamos acá para compartir con usted el estudio de Santiago. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias porque escuchaste nuestra petición. Gracias, oh Dios, por cada uno de los hermanos que tú pusiste, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Permite, oh Dios, que los hermanos que van a escuchar el mensaje sean instruidos, sean capacitados, sean
enseñado, su Dios, a que nosotros debemos de seguir adelante, debemos de obedecerte, debemos de buscar tu palabra, debemos de buscar el consejo tuyo para que todas las cosas que emprendamos nos sean para bien. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Te doy las gracias, mi Dios, por la asistencia de tu Espíritu, y te pido, mi Dios, que los guardes a cada uno de ellos en sus respectivos hogares, que seas con ellos, que seas con la familia, y que esta semana, oh Dios, los colmes de bendiciones, pero también que tu Espíritu Santo les recuerde cuál es la voluntad tuya en la vida de cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.